Buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy estamos con un nuevo programa. Hay temas de coyuntura que están en la boca de todos los salvadoreños. Hay temas interesantes, hay temas delicados, temas muy importantes, y esos temas que son de la vida económica del país, en este encuentro económico esta noche, sin duda los vamos a tener. Hoy queremos hablar un poco sobre el tema de las reformas a la ley de las telecomunicaciones. Hay una discusión muy fuerte. El tema ha llevado y ha derivado otros temas más que son importantes que en los medios de comunicación se analicen de una forma bastante tranquila, bastante estudiada, muy prudentes, porque sin duda son temas económicos que llevan la vida de nuestro país. Y sin duda, para hablar de este tema, no hay nadie mejor que nuestra invitada de esta noche, una mujer. Yo creo que es la primera superintendenta de electricidad y telecomunicaciones del país. Me refiero a la ingeniero Blanca Coto. Buenas noches, Blanqui. Gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por estar en Encuentro Económico con Julio Villagrán. Gracias a usted, Julio. Es un honor el que me hace estar en este 10º programa en el cual discutimos temas y tópicos de la vida nacional en el ámbito económico. Me complace y me siento honrada. Yo recuerdo cuando estaba en la Comisión de Economía en la Asamblea Legislativa, como tú muy bien lo sabes, y abordábamos diversos tópicos vinculados a la temática de hidrocarburos. Y tú eres especialista en ese tema. Y entonces estar en este espacio me recuerda que estoy frente a un hombre que conoce de diversos tópicos económicos. Así es que un gusto y nuestros mejores deseos y un saludo fraternal del Gobierno de la República de El Salvador a través de la Superintendenta de Electricidad y Telecomunicaciones para toda la población en este día jueves de Eucaristía. Bueno, muchas gracias. Tendremos un programa muy interesante. Quiero contarles que la ingeniera Blanca Coto es graduada de Ingeniería Industrial. Su tesis la versó sobre sistemas de gestión de la calidad. También es máster en prevención de riesgos. Tiene diplomados en economía, en género y proyectos de desarrollo social. Es una persona con amplia experiencia política también, ha sido diputada en varias ocasiones y sin duda con gran suceso en nuestro país. Ella es la superintendenta de electricidad y telecomunicaciones del país y con ella vamos a conversar de diversos temas que están vinculados a lo que esta superintendencia desarrolla día a día en este país. Quédese con nosotros, tendremos un interesante programa esta noche. Bueno, comenzamos ya con nuestro encuentro económico con Julio Villagrán, hoy hablando con la señora superintendenta de Electricidad y Telecomunicaciones, ingeniera Blanca Coto. Ella ha tenido la deferencia de estar en nuestro programa, este es nuestro 10º programa, como ella lo dijo, y sin duda hay cosas muy interesantes que platicar. Pero antes de eso yo quiero contarles a ustedes que visité el portal web de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones y en su misión dice lo siguiente, y esto quería leérselos a ustedes para que vean cuál es la misión que tiene esta superintendencia. Dice que es regular los sectores de electricidad y telecomunicaciones con justicia y transparencia, por medio de la aplicación efectiva del marco legal y técnico vigente, propiciando servicios públicos de calidad con cobertura y accesibilidad, promoviendo la participación ciudadana y social en un marco de desarrollo sustentable. Eso es lo que dice el portal web de la Superintendencia de Telecomunicaciones y Electricidad, hablando de la misión, regular los sectores de electricidad y telecomunicaciones. Sin duda, ingeniera, le ha tocado un paquete bastante grande. El señor presidente de la República la designa a usted. Entiendo que es la primera mujer a cargo de esta superintendencia y es un cargo que es muy fuerte porque sin duda estos dos sectores son sectores para la vida económica del país muy importantes y me llama la atención que digo que en esto, platicaba con un amigo, le digo, hay que tener mucha firmeza en este puesto porque sin duda los intereses económicos son bastante grandes. ¿Cómo llega a la superintendencia? ¿Cómo le encuentra, Blanqui, después de dedicarse a la vida política usted? Bueno, conozco el marco legal regulatorio que viene dado justamente por este paquete de leyes, que es la ley de creación de CIGET, ¿verdad? Que es la ley de creación de CIGET,
pero también existen otras leyes como es la Ley General de Electricidad. Asimismo, tenemos otro conjunto de leyes que es en los reglamentos de la Ley General de Electricidad y posteriormente tenemos también la Ley de Telecomunicaciones y su respectivo reglamento. En realidad quiero comentarle, Julio, que este paquete de leyes surgen en la época de la privatización de los servicios públicos. Una época en la cual el boom en ese país, la política gubernamental en ese país fue la privatización de los servicios públicos. Pero estas leyes son un paquete de leyes que algunas ya necesitan actualización y reforma, ¿verdad? Necesitan luego... ¿Las dos leyes vigentes desde cuándo? 1996 y 1997. Estamos hablando que en el marco de telecomunicaciones, por ejemplo, ya hablamos de leyes... 20 años. ¿Verdad? De hace ya mucho tiempo, del siglo pasado le decimos nosotros. Y hoy la realidad tecnológica ha cambiado sustancialmente. Hoy tenemos un marco legal desactualizado y obsoleto en muchos aspectos respecto al avance tecnológico. El tema, por ejemplo, de banda ancha, el tema de digitalización, el tema de neutralidad tecnológica, el tema de los últimos avances en materia de espectro radioeléctrico que se han tenido, el tema de enlaces punto a punto, el tema de servicios internacionales móviles conocidos como IMT, todo eso está ausente del marco legal actual. De ahí, importante, el que podamos discutir con la población sobre estos temas. ¿Por qué? Porque en el caso del espectro radioeléctrico, que es el conjunto de ondas electromagnéticas que hacen posible que usted, amigo, me escuche y me vea desde la comodidad de su hogar o de su trabajo, pueda verme aun cuando yo estoy acá ubicada en el set de televisión de TVX. Pero desde acá usted me logra ver gracias a la señal que se transmite en ese espectro radioeléctrico, en ese conjunto de ondas electromagnéticas que hace posible que usted y yo nos comuniquemos, usted desde el ente receptor de su casa o de su trabajo, el aparato de televisión, y yo desde el set en el cual también le transmito mis ideas o información de su interés. De esta forma es que cuando nos dicen, bueno, hay que regular el área de electricidad y telecomunicaciones, no estamos hablando de llegar a ser una figura decorativa que preside una institución solamente, sino una figura que regula, un verdadero ente regulador. Y un verdadero ente regulador seguramente se va a encontrar con diversos conflictos de interés en el quehacer de la regulación, y el dirimir esos conflictos es parte de la labor de regular también. Superintendente, yo quería hacer un antes y un después en esta historia de la telecomunicación, de la energía eléctrica en el país, y sin duda el momento de la privatización de estos sectores fue muy importante para el país, pero también muy riesgoso. Y también el tema de la liberación de los mercados, ¿verdad? Sí. Que quedan desregularizados los mercados, también que es otro tema ampliamente discutido, no solamente en el sector de estos dos sectores, sino en otros sectores también. Pero es un antes y un después. Hace 20 años comienza la legislación que está quedando como obsoleta. Hay realmente muchas preguntas de la gente cuando se dice, ¿el gobierno qué hace por regular los precios? La gente le interesa el tema de los precios. ¿Qué hace la gente? Y en este momento pudieran estarse preguntando, ¿qué hará la superintendenta de Electricidad y Telecomunicaciones para proteger los intereses de los salvadoreños en estas dos áreas? Ustedes son los que tienen que ejecutar la ley, las dos leyes vigentes. Usted dice que son leyes bastante viejas. Hay propuestas de ustedes que vamos también a platicar de ellos, pero en este momento la gente se pregunta, en el tema de los precios, ¿qué más les interesa? ¿Cómo cambian los precios? ¿Ustedes qué participación tienen directa en este tema? Somos una entidad que regula el mercado de la electricidad, que tiene diferentes actores. Los generadores de energía eléctrica que producen la energía a través de diversas fuentes, a través del agua, la hidroeléctrica, la CEL, por ejemplo, a través de la energía derivada del petróleo o el búnker, y hay diversas generadoras a base de búnker, Cenérgica, Termopuerto, bueno, Duke Energy,
Hay varias. Están también los distribuidores de energía eléctrica, ¿verdad? Hay generadores a base de agua, a base de búnker, pero también hay, se me escapaba antes de pasar a los distribuidores, los generadores a base de vapor de la tierra, que es lo que se conoce como la geotermia, que estuvo mucho tiempo en manos privadas, pero el Estado la ha recuperado para todos los salvadoreños bajo la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Ya hay un nuevo impulso a esta geotermia salvadoreña que fue recuperada. Pero también existe generación a base de fuentes renovables, ya que Dios nos ha bendecido con sol, nos ha bendecido con agua, pero también tenemos viento. Por eso estamos recientemente lanzando una licitación que va a tener dos componentes: el componente solar fotovoltaico y el componente de viento, que es lo eólico. Y también tenemos generación de energía eléctrica a base de biomasa, que es un subproducto de la producción de caña de azúcar. Bueno, con esta matriz de generación, ¿verdad?, también tenemos lo que es la distribución. ¿Quiénes son las distribuidoras? Esta ley estableció la distribución de energía eléctrica en manos privadas a través de lo que es el consorcio de AES, que aglutina a CLESA en Occidente, a CAES en el centro, a EO en Oriente y a DEPSEN en la paracentral. Y por otro lado está también del sur, la Compañía del Sur, el consorcio AES, la Compañía del Sur, así como también tenemos otros distribuidores como lo es Abruzzo, como lo es Edesal, y hay otros distribuidores que funcionan actualmente en nuestro país. ¿No tenemos problemas de monopolios en estos sectores, superintendenta? Actualmente la ley, que ya data de aquellos tiempos, estableció esta forma de organización del mercado, que luego de 20 años, ¿verdad?, en el caso de telecomunicaciones no ha sufrido mayores reformas, pero en el caso de electricidad sí ha venido sufriendo varias reformas que han venido adaptando los mercados de electricidad a los nuevos tiempos. Sin embargo, en telecomunicaciones tenemos todavía ese déficit de actualización de los mercados a la nueva realidad. Entonces, la población me preguntará de seguro, ¿pero qué tiene que ver eso de las generadoras, las distribuidoras, los comercializadores? Porque también hay comercializadores, donde por ejemplo está Excelergy, o por ejemplo donde está Borealis y otros comercializadores que existen en nuestro país. ¿Cómo funciona esto? Cuando usted mira al cielo y va en una carretera, usted ve unas grandes torres con unos cables gruesos. Esos son los cables de transmisión. Existe una empresa transmisora en nuestro país de la energía que es Edesal. Estos cables de transmisión bajan la energía a unos cables menores, que son los cables de distribución. Estos son los cables de las compañías distribuidoras que llevan la energía hasta su casa o hasta su trabajo o hasta su comercio o industria. Las generadoras, por tanto, tienen una participación en el mercado, las distribuidoras tienen otra participación en el mercado y los usuarios también tienen otra participación. Todo esto está regulado en lo que se conoce como el mercado de energía eléctrica. Hay un administrador del despacho de la energía día a día, que es la unidad de transacciones, y nosotros como ente regulador que vigilamos y establecemos la normativa que deberá cumplirse por cada uno de estos sectores para un funcionamiento armónico y que permita confiabilidad, seguridad y continuidad del servicio a usted. Cuando hablamos de confiabilidad es que el suministro le llegue sin dudas. Siempre, ¿verdad? Continuidad, confiabilidad, seguridad en el suministro son contenidos vinculados íntimamente. Usted necesita que la energía eléctrica le llegue sin que tenga bajones. Usted necesita que la energía eléctrica le llegue sin interrupciones, porque usted tiene su vida programada, su comercio, su industria programada, y entonces usted necesita que exista ese suministro disponible, pero que además llegue en condiciones seguras a su casa, que no vaya a suceder accidentes que ocasionen riesgos a la población. Todo para garantizar eso existe toda una normativa que CIGET elabora y que obliga a hacer cumplir, y para ello solicita la colaboración de los regulados, es decir, de todas las empresas, para que cumplan la normativa. Hay procedimientos y hay un reglamento de operación basado en costos de producción.
Todo este marco legal data desde hace mucho tiempo. En algunos aspectos se ha ido modernizando, en otros no, y todavía hace falta perfeccionarlo para garantizar precios cada vez más accesibles a la población y mejor calidad del servicio de energía eléctrica. Pero ya tuvimos los primeros logros en esta gestión, de lo cual yo quiero conversarte un poquitito. Bueno, nada más déjenos hacer un corte comercial en este momento, porque yo quiero precisamente llegar a ese tema, cómo se estructura el precio. Yo sé que ustedes han hecho una lucha muy fuerte, la hemos visto luchando para que las tarifas, tanto telefónicas como las tarifas eléctricas, mejoren para los salvadoreños, pero quiero que nos explique esto cuando regresemos después del corte. No se vaya, quédese con nosotros, estamos en Encuentro Económico. Acuérdense que estamos también en las redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico. Estamos en Twitter como @encuentro_e y también tenemos nuestro canal de YouTube como Encuentro Económico, donde puede encontrar todos los programas que estamos emitiendo en su Encuentro Económico. Ya regresamos. Estamos en Encuentro Económico, esta noche platicando con la señora superintendenta de Electricidad y Telecomunicaciones, ingeniera Blanca Cotto. Esta noche estamos con los temas, estamos abordando el tema de energía eléctrica en este momento y también vamos a hacer un apartado para hablar de telecomunicaciones y toda la discusión que se está generando en el país sobre ese tema. Ingeniera, los salvadoreños se preguntan qué papel, qué rol juegan ustedes en todo esto de la fijación de las tarifas. Ustedes saben, ustedes nos pueden dar la certeza a nosotros que la tarifa de energía eléctrica que pagamos es justa o alguien está abusando de nosotros. Si van a haber cambios de tarifas, ustedes cómo la trasladan a los usuarios que somos nosotros y cuál es ese rol precisamente en el tema de costos que ustedes desarrollen en este sector. Claro que sí. Cada 3 meses el reglamento de la ley de electricidad en nuestro país, así como la Ley General de Electricidad, establece periodos y plazos y fechas y mecanismos para el establecimiento de precios y tarifas. Por ejemplo, cada 5 años se aprueba un pliego tarifario que dura y es vigente durante todo el quinquenio. Estamos a las puertas de establecer el nuevo pliego tarifario para los próximos 5 años. Así como también cada 1 de diciembre se actualizan los precios de la energía eléctrica y cada 3 meses, precios anuales, y cada 3 meses se hace un ajuste al precio de la energía. ¿Cómo se hace ese ajuste? Ese ajuste se hace tomando en cuenta la generación que se tuvo en los 3 meses anteriores. Por ejemplo, si en los 3 meses anteriores llovió mucho, la participación de la hidroeléctrica, de la generación hidroeléctrica, es mucho mayor que la participación de la generación a base de búnker, es decir, del petróleo. Que es, es más del 50% sí, que estamos produciendo de energía eléctrica en base a búnker. Sí, por ejemplo, en el último trimestre del año 2015 tuvimos una fuerte participación de otras fuentes de generación y no del petróleo. El petróleo participó en apenas un 27%. Por lo tanto, el impacto de los precios del petróleo contribuyó en un 27%. El restante, hasta llegar al 100%, lo compuso lo que es la generación hidroeléctrica, el manejo eficiente del agua por parte de la CEL en las descargas, en la generación, en las presas y represas, la generación proveniente de la geotermia, así como también las importaciones. Ahora se ha dinamizado el comercio regional y hemos tenido ahorros en el año 2014 de alrededor de 56 millones en la factura de energía eléctrica para los usuarios, así como también se ha tenido una buena participación de los ingenios en biomasa y estamos buscando que por la vía de importación cada vez obtengamos precios más bajos. Todo eso incidió ya a la hora de hacer el promedio para que el promedio bajara un 18%, que fue lo que se anunció el 15 de enero. Cada 3 meses se anuncian o se actualizan los precios de la energía. Ojo, el precio de la energía compone el 80% de su factura, el otro 20% se va en cargos de distribución, o sea, lo que se paga por
trasladar la energía hasta su casa a las compañías distribuidoras, y cargos de comercialización, que es lo que se paga por todo lo que es el servicio de atención al cliente y comercialización de la energía eléctrica. Superintendente, una pregunta así puntualmente. ¿Los precios de energía eléctrica son regulados por ustedes? Se establece el precio en No base. yo quiero decir, no es un libre mercado, que las empresas privadas ponen los precios. Es un ente regulador como son ustedes, quien está en el mecanismo de la fijación de las tarifas de energía. Participamos en el mecanismo de fijación de precios en base a las fórmulas que establecen nuestro marco legal, nuestras leyes y nuestros reglamentos. Pero además es importante decirle y recordarle a la población que usted puede observar en su recibo de energía eléctrica que durante todo el año 2015 se tuvo una sustancial disminución de los precios de energía eléctrica. Esto debido a una eficiente combinación de factores. Primero, una muy buena capacidad de importación oportuna, es decir, cuando los precios estaban bajos se compraba y como si tuviéramos una cesta de supermercado, y se compraba cuando estaba más barato y se llenaba un poquito de la cesta, ¿no? Se tomaba la energía hidroeléctrica y se llenaba otro poquito de la cesta. Energía geotérmica y se tomaba otro poquito de la cesta, pero buscando siempre los mejores precios. Esa combinación de contratos de largo plazo con compras en el mercado spot o en el mercado diario, compras por contrato y compras en el mercado spot, hizo posible que se llenara la cesta, y esa cesta tuvo precios más bajos durante todo el 2015. Y es así como usted pudo observar una reducción importante cada trimestre en su factura de energía eléctrica. Pero si usted no observó en su factura esa reducción, pudo haber sido por varios factores. 1, aumentó consumo. 2, perdió el subsidio. Recordemos que tenemos subsidio de 1 a 99 kilovatios de consumo. 3, si usted se pasa, por supuesto, pierde el subsidio y le toca pagar todo. 3, que la alcaldía en la cual pertenece su casa o su residencia haya subido los precios, más bien las tasas municipales, no los precios, las tasas municipales. Y entonces cuando usted ve solo el final de la factura, usted se da cuenta que no sintió mucho la diferencia. Pero si no pasó ninguna de esas causas, usted con mucha seguridad observó una disminución en el precio de la energía y por lo tanto en su factura de energía eléctrica. ¿Usted nos puede decir, superintendenta, que los salvadoreños no estamos siendo abusados en la fijación del precio de la factura eléctrica en este país? Justo para eso nosotros como ente regulador contamos con 3 centros de atención al usuario, uno en Santa Ana, uno en San Miguel y uno en San Salvador, que nos permite monitorear cómo se comporta el mercado y si las bajas se establecen y se trasladan adecuadamente, al igual que las alzas, puesto que recibimos denuncias ahí. Y yo lo invito a usted que si usted siente o considera que no se le está facturando adecuadamente, nos llame al 2257-4444, nuestro centro de atención al usuario CAU San Salvador, y con gusto le atendemos. También de ahí le podemos derivar la llamada para San Miguel o para Santa Ana para que le llevemos su caso de forma totalmente gratuita. Esto es aparte, digamos, de lo que la Defensoría del Consumidor puede estar haciendo, sí, que también juega otro rol importante en la defensa. Y tenemos un convenio con la Defensoría del Consumidor que nos permite, si a ellos les llega la denuncia, nos la derivan a CIGET y nosotros le enviamos copia a la Defensoría de la resolución del caso. Si yo no estoy conforme con mi factura eléctrica, superintendenta, puede acercarse ¿yo puedo acercarme a la CIGET? Puede acercarse a la CIGET y nosotros con gusto le revisamos su facturación, le revisamos su consumo. El consumo se mide en la parte superior, normalmente aparece en la parte superior de la factura, y ahí aparece como un número y luego le aparece la letra K de kilovatios y le aparece una letra W o una letra V. A nivel regional, a nivel de Centroamérica, ¿cómo están las tarifas de energía en El Salvador? Mantuvimos en el año 2015 el segundo lugar con precios más bajos en la región centroamericana. Pero además es importante decirle que en algunos casos en el mercado eléctrico ha habido necesidad de hacer reformas importantes al mercado, al funcionamiento del mercado. Y todo eso entonces lleva a un proceso participativo y de consulta según nuestra legislación vigente. Por lo tanto, eso ha permitido una participación
casi sistemática de los participantes del mercado, generadores, distribuidores, comercializadores. Yo quisiera también que los usuarios en esto. Y también se han ido actualizando nuestro pliego de términos y condiciones, que son los términos y condiciones bajo las cuales las distribuidoras le tienen que ofrecer el servicio de energía eléctrica a usted. Si usted no conoce el pliego de términos y condiciones que obliga a las distribuidoras a darle un servicio de calidad, léalo en nuestra página web. Ahí aparecen términos y condiciones del servicio de energía eléctrica. Yo quería preguntarle, superintendenta, sobre el tema del mercado y los actores del mercado eléctrico. Hay una armonía con el gobierno, con las entidades del gobierno, en cuanto a todo este trabajo que ellos desarrollan. Yo antes veía, digamos, un poco más de discusión, un poco que nos ponemos menos de acuerdo con ellos en varios temas, pero he notado que este tema ha bajado de volumen y me da la impresión a mí, sin conocer el detalle, de que hay una buena armonía entre ustedes y las entidades privadas que generan energía. Cuando el presidente Salvador Sánchez Serén tomó posesión, dio 2 mandatos. El primero, que tuviéramos un esfuerzo muy claro en el área de los servicios públicos para aumentar la calidad y disminuir los precios. El segundo mandato es que trabajáramos de forma inclusiva con los sectores, y así lo hemos hecho. Es la transparencia y la participación de los sectores lo que posibilita esta armonía. Y justo en el ámbito de telecomunicaciones, esos principios se han aplicado en la formulación de esta propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que el día jueves 31 de marzo llevamos a la Honorable Asamblea Legislativa para actualizar nuestro marco legal. Ya no podemos seguir funcionando como en el pasado. El país necesita avanzar y no quedarse aislado. Si no reformamos nuestro marco legal de telecomunicaciones, estaríamos haciéndole un gran daño al país, puesto que nos quedaríamos retrasados y fuera del avance tecnológico. Y quiero dar ejemplos concretos. En el mundo, diversos países de la región han avanzado ya en lo que es la digitalización de la televisión, lo que se conoce como la televisión digital terrestre. En nuestro país necesitamos ese marco legal que posibilite desarrollar una gran cantidad de acciones, la industria y el Estado, la industria de radio y televisión y el Estado, para poder avanzar en esta gran transición hacia el nuevo futuro tecnológico de la humanidad. Ya muchos países del mundo ya transitaron en esto, ya lo tienen así, y El Salvador debe de integrarse a ese avance tecnológico que países como Costa Rica, países como Colombia, países del área suramericana y otros países ya adoptaron, ya se transitaron y ya están funcionando de esta nueva forma. Bueno, de eso yo quería que ahondáramos un poquito, superintendenta. Solamente que tenemos que hacer este corte, pero yo quiero, porque el país está viendo la gran discusión que se ha generado con el tema de telecomunicaciones. Creo que tenemos varios temas que hablar y yo quisiera que fuéramos, tal vez, digamos, con más tranquilidad, tratarlos en el próximo bloque, cuando regresemos aquí en Encuentro Económico. No se vaya, quédese con nosotros. Pueblos Vivos es la nueva apuesta del Ministerio de Turismo, MITUR, a este nuevo programa. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en una serie de multidestinos que lanza el Ministerio de Turismo a través de 3 pilares fundamentales: la conectividad, el trabajo en equipo y paquetes turísticos innovadores. Lo que se pretende para 2015 es el turismo interno en El Salvador, que ha generado solo el año pasado $118 millones. Así lo informó el ministro de Turismo, Napoleón Duarte. Este innovador enfoque permite que Pueblos Vivos logre contribuir al ordenamiento geográfico turístico por zonas, es decir, capacitar a los actores también en la creación de paquetes turísticos, potenciando sus principales activos y mediante la orientación de emprendimientos turísticos regionales. Piden asimismo a todos los interesados en participar en este programa de turismo interno que se puedan inscribir en el MITUR a partir de esta fecha hasta el 29 de abril del corriente año.
Cada día las micro y las pequeñas empresas quieren lograr crecer más y es así como la apuesta de CDPYME, que quiere decir Centro de Desarrollo de MIPES, este apoyo ha permitido que en 2015 se incrementen las ventas hasta 63% gracias a esta apuesta. 20 millones de dólares son los que se han logrado recaudar gracias a esta ayuda y 581,000 dólares en exportación solo de estos productos. Se brindaron además servicios que incluyen asesoría, asistencia técnica, capacitación, apoyo a micros y pequeñas empresas en servicios especializados para la exportación y adicionalmente junto a Proesa se ha desarrollado un programa piloto para fomentar la exportación a través del programa Paso a Paso, principalmente hacia Estados Unidos y la región centroamericana. Ese asesoramiento ha permitido la generación de más de 4,000 empleos en el país. Aquí nos encontramos ya con el presidente ejecutivo de Grupo Agrisal, quien nos comentará un poco más acerca de este programa Sonreírse que Grupo Agrisal lanzó esta mañana. Para eso dejamos los detalles a continuación. Muchas gracias. Muy contento de estar compartiendo este día nuestra iniciativa de responsabilidad social Sonreírse, que es una iniciativa en que nosotros agrupamos todos los programas que hace el grupo en los diferentes países. El nuevo programa que involucra 4 ejes. Primero, creemos que es todo lo que hacemos hacia adentro, hacia nuestros colaboradores, ¿verdad? Sus familias y todo aquello tenemos que empezar en casa. Luego, vivimos, porque tenemos que ver el ambiente en que vivimos, todo el medio ambiente, tenemos que ver las prácticas que hacemos cuando desarrollamos proyectos inmobiliarios, cómo construimos respetando los proyectos y cómo operamos, cuidando mucho ahorrar agua, ahorrar energía. Luego queremos todo lo que hacemos en las comunidades donde operamos. Tenemos proyectos aquí en la zona del Escalón, en Soyapango, que tienen que ver con creación de empleo, con seguridad, con mejora de la calidad de vida. Y luego por último impulsamos. ¿Por qué quedarnos nosotros solos? Sino que invitamos a nuestros clientes y proveedores a que se unan a esta estrategia. Bueno, muchísimas gracias por este bloque que nos ha permitido estar una vez más con ustedes y así es como volvemos con otro espacio más de micronoticiero dinero.com.sb. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros y créame que este es un espacio de mucho interés para la población, ya que muchos jóvenes y muchos niños se han visto beneficiados con este espacio que Grupo Agrisal en esta mañana nos ha comentado. Así que volvemos al estudio, muy buenas noches y acompáñenos siempre con la información más importante de dinero.com.sb. Bueno, seguimos con Encuentro Económico. Gracias, Coralia, por ese micro noticiero que siempre nos mantiene actualizados de las notas más importantes en el ámbito económico en nuestro país. Usted ha escuchado que el tema de las telecomunicaciones en El Salvador está en este momento ardiendo, que hay varios temas, que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional le manda al gobierno o a la CIGET una resolución. La CIGET responde, le dan un plazo de 3 meses, la Asamblea Legislativa conforma una comisión ad hoc para discutir el tema. Supuestamente había consenso, luego aparece que no, la CIGET presenta un paquete un poco más grande de reformas a la ley de telecomunicaciones, se frena. La gente dice queremos tiempo, queremos un poco más de tiempo para hacer algo más integral, algo bien pensado, y esa es la discusión que tenemos. Y eso vamos a hablar con la superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones esta noche. Pero hay una pregunta que todo el mundo se está haciendo, superintendenta. ¿Cómo es posible que no puedan parar esas señales que entran a los centros penales? ¿Cómo es posible que esto suceda? Si esto puede hacerse. Hoy dicen de que las poblaciones se ven afectadas y que no solamente los centros penales. Algunos expertos dicen se puede hacer solo en los centros penales, cerrar esas señales para que la gente no pueda comunicarse y puedan seguir existiendo los problemas que tenemos de inseguridad y delincuencia en el país. ¿Qué está pasando con este tema, superintendente? Bueno, me ha dado 2 muy buenas razones para hablar sobre el tema de telecomunicaciones, Julio Villagrán, y es el tema de la reforma a la ley de telecomunicaciones, así como la situación derivada del decreto especial que fue aprobado por los honorables diputados y diputadas el día 1 de abril, así como también quiero contar
hay una ley que se llama Ley Especial contra el Delito de la Extorsión, que data desde hace ya un año aproximadamente atrás, que está vigente y que es obligación cumplir, que también señala la prohibición de la señal telefónica en el interior de los centros penales. Hablemos de esto y después nos quedamos hablando de lo otro que es más grande y un poco más fuerte. Hablemos de esta parte. Yo lo iba a hacer al revés, pero bueno. No, yo quiero que salgamos de este tema, porque la gente está esperando una palabra suya en este tema. A ver, las leyes y el Estado está organizado para la consecución del bien común. Así dice la Constitución, en su artículo 1. ¿Qué es el bien común? Es la generosa contribución y la paz. ¿En qué radica? En la generosa contribución que usted, que yo, que todos hacemos, la generosa contribución que todos hacemos al bien común. Pero si hay un sector que no hace su contribución al bien común, empiezan los conflictos. Hoy es la gran oportunidad para que todos nos unamos para lograr ese bien común. Nuestro país, nuestras familias, nuestros niños salvadoreños, nuestras niñas salvadoreñas, todos nuestros adultos mayores, las mujeres, los hombres, los jóvenes, todos en El Salvador merecemos vivir en paz. Y para poder vivir en paz es necesario que todos asumamos el rol que nos corresponde. En el caso de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, tenemos 2 mandatos. Un primer mandato derivado del artículo 13 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión. Esta Ley Especial contra el Delito de la Extorsión fue aprobada y dice lo siguiente, en su artículo 13. Es responsabilidad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública realizar monitoreos permanentes en coordinación y con el apoyo de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones a fin de verificar el cumplimiento de la prohibición de señal al interior de los centros penitenciarios. Es al interior de los centros penitenciarios. El resto de la población tiene derecho a poder gozar de señal telefónica. Pero además, el 1 de abril se aprueba una normativa legal adicional y es lo que se conoce como el decreto especial que ha presentado el presidente de la República para dar un combate frontal a la delincuencia. Y es que en esta batalla, en esta gran batalla de amor por la vida, todos debemos asumir nuestra tarea. En esta gran batalla de amor por la vida, en el decreto especial, se establece una obligación para el ministro de Seguridad Pública y para la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones para garantizar de forma conjunta un monitoreo permanente y sistemático para verificar que se cumpla la prohibición de señal al interior de los centros penitenciarios. Ojo, es únicamente al interior. Y alguien me decía, no, pero eso no se puede. Claro que se puede. Se puede y desde hace un año y más que se viene hablando de este tema con las compañías telefónicas, hubo tiempo suficiente para colocar antenas de menor cobertura, pero que garantizaran darle cobertura a la población y aislar a los centros penitenciarios, redireccionar antenas o colocar la tecnología de última generación como funciona en otros países que bloquean localizadamente únicamente el interior del centro penal. No hay necesidad de afectar a poblaciones completas. No. Hoy, ante el decreto especial establece que se hace el monitoreo y el ministro, si encuentra en el reporte técnico que hay señal, el ministro manda a 24 horas eliminar la señal. Si la señal no es eliminada por parte de la compañía, entonces el ministro adopta otras medidas complementarias. Por eso este día el ministro ha anunciado a través de la Dirección General de Centros Penales el corte del suministro de energía a 15 antenas que estaban direccionadas hacia los centros penitenciarios y que se necesitaba garantizar el bloqueo de la señal en esos centros penitenciarios. ¿De qué se trata entonces? De que todos asumamos nuestro rol, que todos asumamos nuestra labor. La superintendencia, la labor que le dan los 2 decretos, el decreto de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, así como también el decreto que dispone
medidas extraordinarias y especiales para el combate de la criminalidad al interior de los centros penitenciarios. Hay una obligación muy clara de eliminar la señal en los centros penitenciarios, granjas y centros de reclusión, llámese centros de reclusión temporal o centros de reclusión de menores. Nos está diciendo Pero entonces, además, superintendenta, de que son las empresas telefónicas las que están en el incumplimiento del bloqueo de esta señal. ha habido un incumplimiento que en los últimos días, a la entrada en vigencia del decreto y posterior a la sentencia de la Sala de lo Constitucional en relación a este tema, que ellos habían interpuesto recursos, se da una orden muy clara y muy concreta que a la brevedad y de inmediato se corte la señal. Hemos tenido ya la colaboración y la buena disposición de las compañías telefónicas para comenzar este bloqueo, pero las medidas aún son insuficientes, por lo que el ministro de Seguridad Pública, quien lleva la rectoría en este tema, aclaro, la rectoría la lleva el ministro de Seguridad Pública. La superintendencia lo único que hace es apoyar a requerimiento del ministro de Seguridad. El ministro ha informado que aún hay señal en los centros penitenciarios, en el monitoreo permanente que hace, y les ha requerido a las compañías telefónicas, el ministro les ha mandado una comunicación requiriéndoles un plan de medidas para poder garantizar el bloqueo y la señal al interior de los centros penitenciarios sin afectar al resto. El decreto especial establece sí una prohibición: no colocar antenas en 500 metros a la redonda de un centro penitenciario. Por lo tanto, las antenas están prohibidas, la nueva colocación de antenas en 500 metros a la redonda de un centro penitenciario. Pero pasados esos 500 metros, puede colocarse toda la cantidad de antenas que sean necesarias para garantizar que a usted, amigo, que a usted, amiga, le llegue la señal telefónica correctamente. El decreto y la medida que la Asamblea Legislativa, por 83 votos, casi la unanimidad, adoptó es únicamente al interior de los centros penitenciarios. Repito, el bloqueo que se ha ordenado por ley por parte de la Asamblea Legislativa en 2 decretos es solo al interior de los centros penitenciarios, por lo cual el ministro le ha requerido a las compañías telefónicas, el ministro de Seguridad Pública, que den su aporte al bien común, garantizando que el resto de la población tenga señal, pero que el interior del centro penitenciario no tenga señal. Pero, superintendenta, tal cual se establece en el decreto. Pero vimos inclusive al vicepresidente de la República sentado con las telefónicas hablando del tema. No entiendo cómo es posible que no se lleguen a acuerdos, a cosas concretas, cuando el mismo delegado del presidente de la República, ¿verdad?, está diciéndoles a las empresas telefónicas que colaboren. Entiendo que ese es el sentido de esta reunión. No se entiende por qué entonces no se acata de manera inmediata esto. Bueno, yo creo que en esto tenemos todos que contribuir. Y en el caso de las compañías telefónicas, el gobierno también ha decidido que enviará una notificación a las casas matrices en el caso que las sedes locales no cumplieran la disposición establecida. Nosotros esperamos que las compañías telefónicas cumplan lo establecido del bloqueo únicamente al interior del centro penitenciario y que exista señal afuera, y sobre todo después de 500 metros no hay ninguna justificación para la cual no exista señal. Bueno, eso, sobre todo porque son 5 compañías de telefonía celular móvil que tienen la posibilidad de poder adoptar las medidas a la brevedad, pero además el decreto le da un máximo de 30 días para la reubicación de antenas. Solo establece el decreto aprobado por los diputados un máximo de 30 días para reubicación de antenas, pero recordemos, y hago yo memoria, que esta prohibición está vigente y venimos hablando de este tema con las compañías desde hace más de un año. Por lo tanto, lo lógico es esperar que luego de transcurrido este tiempo, las compañías ya hayan adoptado una serie de medidas para garantizarnos que no exista señal al interior de los centros penitenciarios, pero sí exista fuera de los centros penitenciarios y que toda la población pueda disfrutar la señal a la cual tiene derecho. Bueno, y eso esperamos todos los salvadoreños realmente, que este tema se logre al final resolver.
Cuando regresemos, vamos a platicar de ese tema que yo sé que usted quiere platicarnos, y es el tema de las reformas a la ley de telecomunicaciones. Y que nos cuente así cómo ha sido el proceso de manera rápida, pero sintética, de lo que ha pasado con los diputados, con las empresas, con los sectores, con algunas organizaciones sociales también que se han pronunciado al respecto. Eso cuando regresemos después de este corte comercial. Bueno, hemos llegado ya al último bloque de Encuentro Económico con Julio Villagrán. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrar todos los videos de los programas que estamos emitiendo. Esta noche estamos platicando con la Superintendenta de Electricidad y Telecomunicaciones, la ingeniera Blanca Coto, de una experiencia vasta en el tema político también. Ha sido diputada en varias ocasiones y tiene su experiencia pues en la Comisión de Economía. Recuerdo claramente su beligerancia en esta comisión, y ahora pues le toca lidiar con los problemas de estos dos sectores, que son problemas bastante complejos. ¿Cómo pudiera, superintendenta, resumirnos lo que está pasando y lo que la gente ve y lo que la gente está escuchando, que usted expone en los medios de comunicación sobre el tema de las reformas a la ley de telecomunicaciones, que la Corte Suprema dijo, que la empresa privada dijo? ¿Qué está pasando? Yo me siento muy contenta, muy honrada de poder compartir con la población un suceso inédito en nuestro país. Inédito porque por primera vez en El Salvador se discute de manera amplia un marco legal tan importante para la vida nacional, como lo es una propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones. En el ámbito de la radiodifusión sonora, que es lo que se conoce comúnmente como radio AM o FM, y en el ámbito de la radiodifusión televisiva, que es lo que se conoce como televisión. El 29 de julio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Honorable Sala de lo Constitucional, emitió una sentencia que, luego de ser emitida, hizo que CIGET convocara muy proactivamente el 11, 12 y 13 de agosto a todos los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora televisiva, así como también del servicio de telefonía. Los convocó a una amplia reunión y les dijo: la Honorable Sala ha mandado a la Asamblea Legislativa a elaborar una propuesta de reformas y le ha dado un plazo. Vencido el plazo, necesitaríamos entonces contar ya con un nuevo marco legal. Bueno, es así que la CIGET quiso de manera muy proactiva darle insumos como ente técnico rector en materia de telecomunicaciones, ente técnico especializado en el tema, darle insumos, pero no insumos que fueran escritos y hechos en las cuatro paredes de la superintendencia solo por los técnicos, sino insumos consensados con la industria. Y de esta forma llegamos el día 8 de diciembre a exponer a la Asamblea Legislativa que estábamos desarrollando un proceso, y que este proceso era importante porque el espectro radioeléctrico, este conjunto de ondas electromagnéticas que hacen posible que usted me vea y me escuche en su casa, y que yo acá desde el set de TVX pueda grabar este programa de televisión y que usted lo vea, esta forma a través de la cual viaja la señal, este conjunto de ondas electromagnéticas llamado espectro radioeléctrico, nos pertenece a todos los salvadoreños y salvadoreñas, sí, a usted también, a todos, absolutamente a todos, porque es un bien de manial, se llama, de decir, de dominio público, es un bien propiedad del Estado que es administrado por los gobiernos en turno, pero que es dado a concesionarios para que lo exploten y lo desarrollen. No es una concesión de por vida, superintendenta. No, es una concesión nadie puede decir yo tengo una concesión del Estado de por vida. Es una concesión que tiene límite de tiempo y estamos en el marco del vencimiento de ese tiempo. Las concesiones duran 20 años. Hace 20 años se emitió el marco legal y hoy estamos a las puertas de una renovación en el campo de la radio y la televisión, de las concesiones de radio y televisión. Es así que el gobierno de la República, siguiendo el mandato presidencial de un gobierno participativo, convocó a todos los sectores de la industria de radio y televisión. Y el 31 de marzo
presentamos a la honorable Asamblea Legislativa el 8 de diciembre llegamos y le dijimos estamos en el proceso. Los diputados de la comisión ad hoc y el presidente, a quien le expreso nuestro agradecimiento, el presidente de la comisión ad hoc, el diputado Blandino Nerio del FMLN, tuvo a bien solicitar con apoyo del resto de diputados de las diferentes fracciones parlamentarias a la honorable sala un plazo adicional. El plazo venció el 31 de marzo, pero más que el vencimiento del plazo, lo importante es que durante estos 3 meses se desarrolló una etapa final muy intensiva, pero también muy participativa. ¿Y quiénes participaron? Las radios, la televisión, pero también participaron no solo las comerciales privadas, sino también las participativas, las radios comunitarias representadas en ARPAS, representadas en la Red para la Comunicación, REDCO, así como las iglesias, la radio y la televisión de las iglesias católicas y evangélicas. Todas ellas fueron convocadas, algunas a través de representantes y otras de manera directa, quienes nos solicitaron incluso audiencia de manera particular para dar sus aportes a este proceso. Esos aportes fueron consensados y al día que se vencía el plazo teníamos aproximadamente más del 90% de la reforma consensuada en la mayoría de sus contenidos con todos los sectores, comunitarios, comercial privado, iglesias y también el sector estatal, la radio y la televisión estatal, Canal 10 y Radio Nacional. Teníamos entonces a toda la industria trabajando en un solo proyecto que fue presentado a la Asamblea Legislativa, a la honorable presidenta y a los diputados que amablemente llegaron a recibirlo. Esto no se ha aprobado. Esto entró a discusión en la comisión ad hoc. Anteriormente se trabajó otro dictamen por los diputados buscando cumplir el plazo, pero cuando vieron que la industria toda había hecho un esfuerzo participativo por aprobar un paquete de reformas que le permiten Que es más integral. Es más integral, pero que le da cumplimiento a la sentencia, porque la sentencia establece no solo 2 aspectos, sino que establece una integralidad de contenidos como los siguientes. Primero, le da certeza jurídica a la inversión que la industria realiza. Montar un canal de televisión y una radio es una inversión grande. Por lo tanto, los empresarios tienen que tener certeza para poder comprar equipo, para poder hacer esa transición a todo el nuevo escenario tecnológico y para que usted, amigo, pueda verse beneficiado con canales que le dan una programación de mucha calidad, con una señal nítida, con un enfoque muy bueno y usted pueda observar y escuchar con mucha claridad. Superintendenta, ¿hay voluntad política para aprobar esta ley? Sí, esta reforma. Estamos trabajando en esa voluntad. ¿Qué esperan ustedes en los próximos días sobre esta reforma? No tenemos mucho tiempo, pero ¿qué esperan ustedes como Superintendencia de Energía, de Electricidad y Telecomunicaciones en los próximos días de la Asamblea Legislativa? A eso voy. Solo termino de contar los aspectos fundamentales de la reforma. Certeza jurídica es la primera. Cumplimiento total de la sentencia. Segundo punto, pluralidad de medios y fomento de la democracia. En la medida en que haya más oferta, mayor cantidad de canales y de radio disponibles para que usted pueda escoger, usted tiene información variada. Con toda esa información variada, usted luego se forma una opinión. Eso es libertad de expresión. La libertad de expresión va vinculada a la libertad de información y, por supuesto, luego a la democracia. Luego de esto también tenemos un tercer contenido importante de este paquete de reformas y es la transición al futuro tecnológico del país en materia de telecomunicaciones, en materia de radio y televisión. En el mundo, en la actualidad, muchos contenidos ya solo se están produciendo digitalmente. De manera digital. El país no puede quedarse atrasado. El país aún produce análogamente. Necesitamos dar ese salto para no quedarnos fuera de todo lo que se produce en contenidos informativos en el mundo. Por lo tanto, necesitamos crear el marco legal, la ley, que permita hacer esa transición de lo análogo a lo digital. La misma sala establece, para las prórrogas, para los concesionarios de radio y televisión, dice lo siguiente: deberá hacerse una legislación que al menos contenga 3 cosas.
Dice, la legislación deberá contener al menos la gestión de los bienes y recursos involucrados, es decir, ¿cuál es el bien y recurso involucrado? La aportación que hace la industria, pero también el espectro que lo administra el Estado, el gobierno. La administración debe ser eficiente y el uso por parte de los concesionarios también debe de ser eficiente. En la medida en que es eficiente, usted se ve beneficiado porque tiene mayor oferta informativa, educativa, cultural, deportiva, etc. Pero también un segundo aspecto que habla es la responsabilidad de los concesionarios. La responsabilidad tributaria, la responsabilidad en el uso del espectro, etc. Y mecanismos alternos a la subasta para poder obtener esa concesión. Ya no solo el aspecto económico, sino también aspectos de carácter social, porque una radio o una televisión comunitaria difícilmente podría competir económicamente con un gran conglomerado de televisión. Por lo tanto, se crean dos formas o más de dos formas de acceder a una concesión. Ya no solo la subasta económica, sino también el concurso para los proyectos comunitarios de interés social. Pero además, esta reforma tiene otra gran virtud, y es que este consenso ha permeado en la Asamblea Legislativa. Y ahí le doy respuesta a tu pregunta, Julio. Tú me dices, ¿hay consenso? ¿Hay posibilidad? Aprobaremos esas reformas? Esperamos que todos los partidos la puedan conocer en profundidad el próximo martes y que junto a los concesionarios, llegaríamos el próximo martes, junto a todos los concesionarios, a sus representaciones. Recordemos que hay ASDER, que representa a los comerciales privados, ARPAS, que representa a los comunitarios, y hay otros que están fuera de ASDER, fuera de ARPAS, como RSM, como TVX, por ejemplo, como GenTV, como otros grupos empresariales, y también están las iglesias. Esperaríamos llegar a la Asamblea Legislativa en el nombre de Jesús el día martes y presentar a los señores y señoras diputadas este gran proyecto de consenso que nos permita que ellos puedan discutirlo, analizarlo y aprobar lo que estimen conveniente a la brevedad posible. Bueno. Yo esperaría entonces contar con el respaldo la próxima semana de todas las fracciones legislativas. Tener esas reformas. Yo esperaría que la próxima semana que ellos lo conozcan, lo estudien y tomen las decisiones que estimen convenientes. Yo soy muy respetuosa de lo que decidan el primer órgano de Estado. La investidura del primer órgano de Estado es de mi total respeto y ellos estimarán lo conveniente, pero mi llamado es a que consideren este paquete de reformas, puesto que le da cumplimiento a la sentencia y ha sido consensado con toda la industria, que es quien hace las inversiones en nuestro país, que es quien hace la inversión no solo económica, sino también todo lo que tiene que ver con el sector comunitario. Ha hecho una inversión social importante y tiene también un aporte que dar en este sentido. Entonces tenemos, y sobre todo también hoy, la participación de sectores que antes no eran tomados en cuenta, como por ejemplo en este caso las iglesias. Hoy han tenido las católicas, las evangélicas, sus medios de comunicación, una representación importante. Y recordemos que es Dios quien nos presta la vida para poder hacer todo esto. Bueno, le deseamos suerte, superintendenta, en todos estos paquetes de reformas que la Asamblea Legislativa está próxima a aprobar, y le agradecemos también su participación en nuestro encuentro económico. Muchísimas gracias, Julio. En realidad, lo que has tocado este día, yo lo puedo resumir en una palabra: bien común. El paquete de reformas a la Ley de Telecomunicaciones contribuye al bien común para que usted, amigo o usted, amiga, pueda ejercer su derecho a estar informado ampliamente en un marco de desarrollo y futuro tecnológico acorde a los nuevos tiempos. Para eso es necesario actualizar el marco legal. En el campo de la electricidad, de igual forma, el bien común, se trabaja y se reitera cada día el compromiso para trabajar por el bien común y para buscar la disminución de las tarifas de energía eléctrica y mejorar la calidad. Y en el campo del bloqueo de la señal de telecomunicaciones al interior de los centros penales, todos debemos de ganar esta gran batalla de amor por la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros adultos mayores, de las nuevas generaciones, pero también de las actuales. Y para ello, obviamente, hay que pedir la gracia de Dios, pero también asumir cada uno el rol que nos corresponde. Nuestras responsabilidades. Muchas gracias. Sí. A ustedes, buenas noches en sus casas.
La próxima semana vienen alzas en los precios de los combustibles. La gente me ha pedido que lo diga y lo voy a decir. El precio de la gasolina la próxima semana va a incrementarse. Puede ser entre 15 y 17 centavos más de aumento en el precio de las gasolinas. La gente me pide que lo diga y entonces lo voy a decir. Pasen todos muy buenas noches. Muy buenas noches.